Amén, queridos hermanos, vamos a continuar nuestra comunión con respecto a la primera epístola de Juan. Alabado sea el Señor. Ayer nosotros iniciamos en el anterior mensaje compartiendo los versículos 1 al 4. Y hoy nosotros vamos a compartir de los versículos 5 al 10. En esa porción de 1 Juan, capítulo 1, versículos 1 al 4, nosotros tenemos tres palabras clave que son muy importantes. Voy a leer los versículos 1 al 4 y voy a mostrar esas palabras clave. Amén. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Presten atención a esa palabra, verbo de vida, ligado a la vida. Y entonces, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba en el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, anunciamos también a vosotros, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Segunda palabra clave, comunión. Y en el versículo 4, estas cosas os escribimos, para que vuestro gozo sea cumplido. La tercera palabra clave, alegría, gozo. Entonces, tenemos aquí tres cosas importantes. La vida, que es la palabra de vida, la comunión y la alegría, el gozo. Yo creo de que eso es algo que todos nosotros deseamos, ¿verdad? Ahora, como vimos anteriormente, Juan aquí, él habla no de alguna cosa que él escuchó o algo de la tradición, no algo de la cultura humana, mas él habla de algo que él escuchó, que él vio, él contempló y él palpó con respecto al verbo de vida, con respecto al Señor Jesús. Correcto. Y aquí también dice que esa vida, la vida se manifestó. Entonces, en esa comunión con el Señor, en ese contacto, en esa experiencia con el Señor, él vio la vida de Dios. Y ahí, él comenzó a dar testimonio y a anunciar con respecto a la vida, al respecto de su experiencia con el Señor. Y porque él tuvo esa experiencia, él anuncia. ¿Él anuncia para qué? Anuncia para nosotros, para que también podamos estar en ese disfrute, estar en esa realidad, estar en esa comunión. Él nos invita a esa comunión y él dice claramente que esa es la comunión con el Padre y con su Hijo. Es la comunión muy especial, exclusiva de este universo, el Padre y el Hijo. Comunión del Dios triuno, para lo cual fuimos invitados. Alabado sea Dios. Y a partir del versículo 5, él comienza a hacer eso, algo práctico para nosotros. Versículo 5 dice lo siguiente: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Él tiene un mensaje para poder transmitirlo a nosotros. ¿Cuál es ese mensaje? Dios es luz. Mas ¿cómo es que él ganó ese mensaje? ¿Cómo es que él obtuvo ese mensaje? Vamos a ver el Evangelio de Juan, capítulo 1.
versículos 1 al 5, que dice así: En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Hermanos, saben, el Verbo es palabra. En el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Eso se refiere al Señor, que es la palabra de Dios. Y miren lo que dice el versículo 4, eso es muy importante. En Él estaba la vida, en esa palabra, y la vida era la luz de los hombres. La luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Entonces, Él en ese convivio, en ese ver, oír, contemplar, apalpar, Él tenía esa palabra de vida, esa vida que se manifestó. Él ganó revelación de que Dios es luz. Él no está pasando para nosotros una doctrina. Él está pasando para nosotros algo práctico de acuerdo a lo que Él habla en ese versículo. En los versículos 1 y 2 de 1 Juan. Y Él quiere que se transmita, quiere transmitir lo que Él vio, Él oyó y Él palpó. Y aquí dice claramente, el mensaje que hemos oído de parte de Él es lo que os anunciamos, es algo que necesitamos saber, conocer, experimentar. Es que Dios es luz y no hay tiniebla ninguna en Él. Ustedes saben, en los escritos de Juan hay 3 grandes afirmaciones. Nosotros tenemos primeramente aquí, como ya hablamos, son afirmaciones respecto a lo que Dios es. Dios es luz. Nosotros tenemos registrado eso en 1 Juan 1:5, nosotros lo leímos. Dios es luz. También en los escritos de Juan, 1 Juan se nos dice de que Dios es amor. Eso está en 1 Juan 4:16. Ahí en el versículo 8 más en el versículo 16 es mejor. Nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Usted puede ver, fue exactamente contactando esa palabra de vida que él tuvo esa experiencia. Fue así que ganó esa revelación. 1 Juan nos dice algo a lo cual debemos dar atención. Queremos que los hermanos sepan esto aquí. Está en el Evangelio de Juan, capítulo 1. Yo quiero mencionar este versículo para consolidar. Dice así. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 14. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Debemos añadir el versículo 18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Están viendo eso aquí? Aquí está hablando del Señor Jesús, que es el Dios unigénito, que está en el seno del Padre. Él es quien revela al Padre. Y podemos ver aquí, en sus escritos, porque Él convivió con el Señor, Él tuvo experiencia con el Señor, y el Señor, que es el Hijo, manifestó al Padre. Por eso Él puede hablar. Dios es luz. Dios es amor. Y en Juan 4:24, la tercera afirmación. Dios es espíritu. Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren.
Él puede afirmar eso. ¿Por qué? Porque ese es el resultado de la manifestación de Dios, del conocimiento de Dios, el resultado de la comunión de la vida. Dios es luz, Dios es amor y Dios es espíritu. Eso nosotros lo sabemos porque la Biblia lo dice. Mas, ¿cuál es nuestra experiencia? ¿Cuál es la revelación que nosotros ganamos de que Dios es luz? ¿Cómo en el día a día nosotros tenemos la experiencia, la revelación de que Dios es luz, de que Dios es amor y de que Dios es espíritu? Que es importante de que los que le adoran en espíritu y en verdad le adoren. Esos versículos son de gran impacto para nuestra vida. Yo puedo saber doctrinariamente de que Dios es amor. Mas, miren, yo converso con José Roberto y aquí nos desentendemos, quedo con rabia con él y digo, estoy lleno de Dios. Yo tengo revelación de que Dios es amor. Si yo quedo enojado con él, molesto, ofendido, ¿dónde está mi revelación de que Dios es amor? Dios es espíritu. Juan 4:24 dice, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. La palabra de Dios dice eso de una manera muy clara. Dios es espíritu. Mas yo tengo esa revelación. ¿Saben? ¿Cómo se mide eso? Si yo tengo o no revelación. Si yo uso o no uso mi espíritu, ahí está. Si yo no uso mi espíritu, esa revelación, esa verdad, que Dios es espíritu, no es real para mí. Dios es espíritu y es necesario que los que le adoren lo hagan en espíritu y en verdad. Amado hermano, amada hermana, como la luz, con Dios como luz, influencia nuestra vida. ¿Cómo es que Dios siendo amor influencia nuestra vida? ¿Cómo Dios siendo espíritu influencia nuestra vida? No es una cuestión de conocimiento. Yo puedo tener conocimiento, mas no vivir en esa comunión. Esas tres afirmaciones, Dios es luz, Dios es amor, Dios es espíritu, describen la naturaleza de Dios. Espíritu nos muestra la naturaleza de la experiencia de Dios. El amor nos muestra la naturaleza de la esencia de Dios. Y la luz manifiesta la naturaleza de la expresión de Dios. El espíritu es ligado a la persona, el amor a la esencia y la luz a la expresión. Y Juan, el gran deseo de él al escribir esta epístola es de que estas cosas sean realidad en nuestras vidas. No son simplemente verdades que debemos conocer, son verdades que cambian nuestra vida, que gobiernan nuestra vida. Y más cuando estudiamos Juan, vimos de que Dios es luz y Dios es amor. Mas, ¿cómo eso nos alcanza? Cuando el amor llega a nosotros, es manifestado como gracia, aparece como gracia. Cuando la luz llega a nosotros, aparece como verdad. Entonces, cuando usted toca en la gracia y en la verdad, usted es llevado a Dios, la comunión con el Señor. Nos hace experimentar la gracia y la verdad y nos lleva a tocar en Dios, que es amor y es luz. Es la fuente de la gracia y la luz es la fuente de la verdad. Y la epístola de Juan es la continuación del Evangelio de Juan, ahí con lo que dice respecto a las revelaciones. En el Evangelio de Juan, nosotros vemos a Dios haciéndose carne. Vemos al Hijo viniendo a nosotros
como gracia y verdad. ¿Con qué intención? Es para nosotros volvernos hijos de Dios. Nosotros ser salvos. Dios viniendo a nosotros, en el Evangelio de Juan lo tenemos de esa manera, por medio de la gracia y la verdad, viniendo para que ganemos la vida de Dios y nos volvamos hijos de Dios. Y en la epístola de Juan, nosotros, como hijos, debemos estar en la comunión de la vida con el Padre, yendo hasta el Padre para participar de su amor y de su luz. Por eso puedo ir hasta la fuente, que es amor y luz. Eso aquí nos cambia. Es algo real. Dios es vivo. Amén. Entonces podemos ver claramente al Señor viniendo hasta nosotros para nosotros recibir la vida. Y ahora nosotros somos llevados hasta el Señor para disfrutar de la vida y estar en la comunión con Él. Entonces, volviendo ahora a 1 Juan, capítulo 1, el versículo 5 que dice: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Yo estoy trayendo esta verdad a ustedes, dice Juan. Y luego entra un aspecto práctico. ¿Esa luz cambió su vida o no? Esa luz, ¿hasta qué punto ha influenciado en su ser y en su vivir? Eso está en el versículo 6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Entonces, aquí el apóstol Juan dice una cosa. Es muy sencillo, fácil hablar y decir, yo tengo comunión con Dios. Muchos hablan, muchos dicen, yo tengo comunión con Dios, y por eso él dice así, si decimos que tenemos comunión con Él. Entonces, miren, él dice y muestra para nosotros de que quien mantiene comunión con Dios, ¿qué tipo de manifestación tiene? Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, miren, yo puedo decir, tengo comunión con Dios, mas ¿eso es real en mi vida o no? Yo puedo pensar de que tengo, en la realidad más puede ser diferente, y no se tiene. Entonces, ¿cómo es que yo sé? La cuestión es si yo ando o no ando en la luz, y si yo ando en las tinieblas. ¿Yo ando en la luz o en las tinieblas? Una cosa es saber de que existe la comunión y otra cosa es vivir en la comunión. Y esa cuestión de Él hablar y decir que si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Usted sabe, el apóstol Pablo, en 1 Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses 5, versículos 4 y 5 dice, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque vosotros sois hijos de luz, todos, e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. ¿Cómo está nuestro vivir? Cuando él habla de aquí, él menciona, yo digo que tengo comunión con Dios, mas yo ando en las tinieblas. Andar en las tinieblas es tener un vivir en las tinieblas, tener un patrón de vida igual a aquellos que viven en las tinieblas. Hermanos, ¿entienden? Un estilo de vida de las tinieblas. No es una cuestión de yo hablar y decir tengo comunión con Dios. Juan está hablando. Yo quiero saber cómo tú vives. ¿Por qué? Porque el testimonio de Él es un día yo oí, yo vi, yo contemplé, palpé, y mi vida cambió. Yo fui salvo.
Yo vi la vida siendo manifestada, entré en la comunión con Dios y yo vi de que Dios es luz. Dios es luz y yo no puedo decir de que yo tengo comunión con Dios. No puedo decir que tengo comunión con Dios, con la luz, y ando en las tinieblas. Y el versículo 7, que es muy importante. Pero si andamos en luz como Él está en luz, como Dios, como el Señor. Miren, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces existe un andar en las tinieblas y existe el andar en la luz. ¿Cuál es mi andar? Si yo tengo comunión con Dios, si yo digo eso, Dios es luz y Dios está en la luz. ¿Cómo es posible yo hablar y decir de que ando con alguien que es luz? Por un lado, con un Dios que es luz, digo que tengo comunión con Él, mas ando en las tinieblas. ¿Cómo eso es posible? Entonces Juan, él no mide las palabras, él dice, tú estás mintiendo. Él quiere realidad en nuestras vidas. Él no quiere de que nos engañemos a nosotros mismos y Él muestra lo que es andar en la luz. Y dice, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Miren, si yo tengo comunión con Dios, que es luz, yo ando en la luz porque Dios es luz. ¿Y cómo eso se manifiesta? Tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesús, su Hijo, nos purifica de todo pecado. Amados hermanos, amadas hermanas, aquí nosotros tenemos varias lecciones que son importantes para nosotros. Presten atención. Lo que Juan está enfatizando aquí es la comunión, no es la salvación. La salvación Él abordó en el Evangelio. La cuestión es, ahora, usted que ya es salvo, ¿vive o no vive en la comunión? Él está hablando de la comunión, no está hablando de la salvación. ¿Usted vive o no en la comunión? Cierto, ese es un punto muy importante. Mas Juan también sabe que nosotros no somos perfectos. Nosotros aún tenemos momentos en los cuales nosotros pecamos. Hay momentos en los cuales podemos estar temporariamente en las tinieblas. Temporalmente podemos estar ahí por causa de nuestra debilidad, nuestra flaqueza. Y eso no tiene nada que ver con respecto a la salvación. Es sobre comunión. Mas Juan, él está llamando la atención, diciendo, ¿cómo tú vives? Y cuando él dice, yo tengo comunión con Dios, yo ando en las tinieblas. Él dice aquí claramente, mentimos y no practicamos la verdad. Hoy en el mundo existe una manera de hablar que es la siguiente, cada uno tiene su propia verdad. Eso es lo que el mundo habla. Juan no está hablando de tu verdad, de mi verdad, de su verdad, de aquel, de que tal verdad. No, está hablando de la verdad de Dios que es la verdadera verdad. Es la única verdad. Es la única verdad. Y miren, si yo ando en mi verdad, estoy andando en la mentira, me estoy mintiendo a mí mismo, me engaño. Entonces, si yo ando en la luz como Él está en la luz, hay una señal clara aquí de que es la comunión con los hermanos. Es un vivir, es algo práctico. La vida cristiana se alimenta de la contemplación, más se manifiesta en la acción. La contemplación es para usted alimentarse, más para usted manifestar esa vida es por medio de la acción. Es por medio de la manera en la cual nosotros vivimos.
El andar es un avance, es un andar continuo, es algo progresivo. No andamos sin meta. ¿Usted cree andar en la luz y está ahí dando vueltas? Andar en amor, dando vueltas. Andar en el espíritu dando vueltas, no. Es porque tengo una meta, porque tengo un enfoque. Es algo activo. Andamos junto con Dios, eso es comunión. Entonces, tenemos comunión unos con los otros. Eso es señal de que estoy en la luz. Hermanos, nosotros sabemos por nuestra propia experiencia de que cuando yo estoy bien, encuentro a un hermano y le digo, hermano, hola hermano, ¿cómo estás? Mas cuando yo estoy mal, yo veo al hermano y voy a otro lado. Me escondo, huyo. ¿Eso es verdad o no es verdad? ¿Usted no tuvo una experiencia así ya? No quiere tener comunión, es señal de que está en las tinieblas. Mas eso no quiere decir de que somos perfectos. Andando en la luz es que vemos nuestros errores. Por eso aquí menciona la sangre del Señor. La sangre no es de que la sangre del Señor... Miren, la sangre del Señor tiene poder, sí. La sangre derramada nos da la eterna redención. En Hebreos capítulo 9. Hebreos 9, 12 al 14. Y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, ni por su propia sangre, entró una vez por siempre y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Pues si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de los becerros, rociados a los inmundos, santificaban para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. La sangre del Señor fue derramada una vez y ya es suficiente, ¿entienden? Una vez fue derramada la sangre de Cristo y ya fue suficiente para nuestra redención, para purificarnos de nuestros pecados. Más el versículo 14 de Hebreos 9 habla de purificar nuestra conciencia de obras muertas. Eso quiere decir que cuando nosotros cometemos un error, la luz de Dios, Dios que es luz, Él nos ilumina. Vemos nuestra condición. Y ahí nosotros tenemos un problema en la conciencia. ¿Por qué? Porque nosotros pecamos. Y es por eso de que necesitamos aplicar esa sangre que ya fue derramada. ¿Entendieron? Es por causa de nuestra conciencia. Y aquí muestra de una manera muy clara. Si yo quiero tener comunión con Dios, yo necesito lidiar con el problema del pecado. Correcto. Si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si yo no trato con el problema del pecado, yo voy a tener un problema con mi comunión con Dios. Yo puedo hasta sentir y decir, estoy teniendo comunión con Dios, mas me estoy engañando a mí mismo. Hermanos, la primera epístola de Juan es muy práctica. Juan quiere de que nosotros ganemos la realidad. Comunión con Dios y una vida con Dios.
Y algo maravilloso aquí que dice, la sangre de Jesucristo su Hijo. Esa expresión, Jesucristo su Hijo, es una expresión toda inclusiva. ¿Por qué? Tenemos que comprender de que en el primer siglo comenzó a surgir herejías. Había herejías. Una de las herejías fue de que el Señor solamente era Dios. Y el Señor Jesús nunca fue hombre. Nunca se hizo carne. Y otra herejía era que el Señor Jesús era un hombre y que no era Dios. Mas Juan aquí da testimonio y dice, la sangre de Jesucristo. Jesucristo se refiere a la humanidad. Su Hijo, el Hijo de Dios, se refiere a la divinidad, a la naturaleza divina. Y esa sangre tiene poder realmente para nuestra salvación, porque el hombre pecó y había la necesidad de un hombre morir. Hermanos, ¿comprendieron? Aleluya. Jesús era hombre. Mas había la necesidad de que esa obra de la redención ganase el carácter eterno. Y eso solamente Dios puede hacerlo. Por eso tenemos aquí a su Hijo, al Hijo de Dios. Ese es el aspecto divino. Aleluya. La obra de la redención. Con respecto a la parte humana, el requisito fue cumplido. Y la parte divina también. El requisito fue cumplido porque era la sangre del Hijo de Dios. Y es por eso de que hoy nosotros podemos ser salvos por la sangre derramada 2000 años atrás. Por eso habla también en aquella porción de Hebreos de que la cuestión fue por el Espíritu Eterno. Amén. Alabado sea Dios. Entonces, la vida eterna aquí es muy importante nosotros percibir de que existe algo que se llama el ciclo de la comunión divina. Y ese ciclo de la comunión divina, tenemos algunos puntos importantes. Primero, tenemos la vida eterna. Tenemos la comunión. Tercero, tenemos la luz. Y cuarto, tenemos la sangre de Jesucristo. Cuando ganamos la vida eterna, eso nos calificó para la comunión. Y cuando estamos en la comunión, nosotros recibimos luz. Y cuando recibimos luz, percibimos nuestra necesidad de la sangre. Porque vemos nuestra condición real y aplicamos la sangre. Y cuando aplicamos la sangre, nosotros ganamos más vida y más comunión, más luz, más sangre, más vida. Entonces, ese es el ciclo de la comunión divina. Es un círculo, un ciclo virtuoso, porque van mejorando las cosas cada día que pasa. Y otro punto importante aquí es lo que está en el versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Miren eso, Juan. Aquí él muestra un punto muy importante. Él muestra, nosotros fuimos salvos, mas nosotros aún pecamos. No quiere decir de que, por el hecho de haber sido salvos, nosotros nos volvemos perfectos. No. Nosotros ganamos la vida divina. Y esa vida divina va haciendo de que las cosas ligadas a la naturaleza pecaminosa sean tratadas. Y el pecado, entonces, los pecados van disminuyendo en nuestras vidas. Mas nosotros aún pecamos. Y él dice claramente, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros.
Debemos comprender, hermanos, de que la Biblia habla de pecados, que son las obras pecaminosas, y cuando habla del pecado, se refiere a la naturaleza pecaminosa. Nosotros cometemos pecados porque nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa, ¿correcto? Entonces, para tratar con los pecados, que son las obras, tenemos la sangre, más para tratar la naturaleza pecaminosa, tenemos la cruz. Es importante de que sepamos esos elementos. Hermanos, ¿recuerdan cuando estudiamos Romanos? Entramos de una manera muy detallada en todos esos puntos. Los hermanos después, cuando fueran a compartir, vayan a compartir, basados en esta porción, pueden desenvolver la parte de Romanos. Pueden desarrollar esos elementos para que queden muy esclarecidos para todos los hermanos y hermanas. Ahora, lo que necesitamos también comprender es lo siguiente. 1 Juan, capítulo 3, versículo 9. Dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Aquí muestra de que Juan, él sabe, claro, la Biblia, miren, nos muestra que la vida que recibimos de Dios no peca. Entonces, él muestra entonces sobre aquellos que viven en la práctica del pecado. Una cosa es usted pecar ocasionalmente y otra cosa es usted vivir en la práctica del pecado. Es algo bien diferente. ¿Correcto? Entonces, necesitamos nosotros ver. Si decimos de que no tenemos pecado alguno, a nosotros mismos nos engañamos y la verdad no está en nosotros. Ahora, el versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces muestra claramente de que ocasionalmente pecamos. No vivimos en la práctica del pecado. Mas nosotros pecamos, hermanos, comprenden. Y aquí dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Aquí hay algo que los hermanos deben percibir, que es muy importante de que veamos. Juan se incluye en ese nuestros. Cuando Él dice, si confesamos nuestros pecados, es porque Él también está diciendo, yo también peco. Hermanos, ¿comprendieron? Si no, Él hablaría y diría así, si confiesan vuestros pecados, Él diría, diciendo yo ya no peco, ustedes sí, no. Él se incluye aquí. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Él es fiel y es justo. Cuando usted se arrepiente, usted pide perdón y aplica la sangre. Entonces ahí Dios está obligado a perdonarle. Es por causa de su justicia. El perdón de Dios no viene con respecto al humor de Él. No, Él está de buen humor. No, hoy perdono a todo el mundo. Estoy de mal humor hoy. No, hoy yo no perdono a nadie. No. Si dependiese de eso, nosotros viviríamos en una incerteza, en una inseguridad. Mas alabado sea el Señor. Tenemos la justicia de Dios. Él es fiel y justo. Si yo aplico la sangre, si yo me arrepiento y aplico la sangre, Él está obligado a perdonarnos. Eso no trae seguridad para nosotros. Eso nos hace vencer las acusaciones del enemigo. Necesitamos comprender eso. Y el versículo 10 dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Si yo digo no tengo pecado, estoy diciendo de que Dios es mentiroso.
Amados hermanos, amadas hermanas, ¿qué es lo que Juan está mostrando aquí para nosotros? Es lo siguiente. Si usted está en la luz, usted no va a vivir en la práctica del pecado. Usted va a decir, yo erré, yo cometí un error. Usted ve ese error porque existe luz. Quien está en las tinieblas no ve el error, no ve el pecado. ¿No es así? Y aquí dice, si yo estoy en la luz, si yo ando en la luz, yo tengo comunión con los hermanos. Usted ve qué maravilla. Si yo tengo esa revelación, si yo tengo esa comunión con Dios, con lo que Dios es, Dios, miren, cambia mi vida. Eso es lo que Dios desea. Y es lo que el apóstol Juan, al escribir esta epístola, él deseaba. Entonces, por eso, el versículo 5 ahí dice, el mensaje que de parte de él hemos oído y os anunciamos es este: Dios es luz. Miren, hermanos, que podamos oír el mensaje que el Señor, por medio de su palabra, desea transmitir a nosotros. Amén. Que el Señor nos bendiga. Amén, Señor Jesús, amados hermanos, amadas hermanas. Gracias al Señor por este mensaje precioso. Hermanos, gracias por la comunión que podemos tener con el Señor. Gracias por la sangre preciosa de Cristo, hermanos, que nos limpia de todo pecado. Nuestro Señor es fiel y justo para perdonar. Y gracias al Señor porque tenemos certeza y garantía, hermanos, y toda seguridad de que nuestro Señor nos perdona cuando nosotros nos acercamos a Él, nos arrepentimos y aplicamos la sangre de su Hijo Jesucristo. Amén, Señor Jesús. Gracias al Señor, hermanos, por esta palabra que estamos recibiendo tan preciosa, y les animamos, hermanos, a poder compartir estos mensajes con nuestros hermanos de la localidad, con nuestra familia. Hermanos, que el Señor pueda continuar hablando con todos nosotros. Y pues, hermanos, animarles a dejar un me gusta, a compartir también este mensaje, el link en nuestras redes sociales. Y pues así también, amados hermanos, no podamos dejar un comentario, un amén, un oh Señor Jesús, tal vez desde donde estamos viendo la transmisión, el país desde donde estamos. Y también, hermanos, tal vez no la porción que hemos ganado, hermanos, en este mensaje, podemos compartirlo así mismo también. Y pues, hermanos, vamos a estar siempre leyendo sus comentarios, hermanos, que el Señor los bendiga mucho. Y pues, hermanos, también animarles a los que no estamos suscritos todavía al canal, poder suscribirnos para continuar recibiendo, ¿no?, estas palabras tan preciosas. Y pues que el Señor los bendiga mucho, amados hermanos. Amén, Señor Jesús. Nos vemos en una próxima oportunidad, hermanos. Mantengámonos siempre disfrutando, hermanos, delante de la presencia del Señor, disfrutando de su palabra, invocando su nombre y siempre, hermanos, en oración. Amén, Señor Jesús. Hermanos, que el Señor los bendiga mucho. Nos vemos en una próxima oportunidad.